constitucionales favorables a la igualdad de la persona y que rechazan todo tipo de discriminación. De igual forma, se basó en lo previsto en la opinión consultiva OC-1724 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que se fundamenta en la interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 11 y 24. Esta decisión se tomó con el voto favorable de los jueces Agustín Grijalva, Daniela Salazar, Carla Andrade, Ramiro Ávila y Ali Lozada. Por su parte, los jueces Hernán Salgado, Carmen Corral, Enrique Herrera y Teresa Núquez votaron en contra y señalaron que la vía adecuada para reconocer el matrimonio igualitario es el procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional. En el caso 1018-CN, que tiene relación con la misma temática, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la Ley de Gestión de la Identidad de Datos Civiles. Adicionalmente dispone que la Asamblea Nacional reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo. Empecemos por ahí. Cristian Paula es abogado, pertenece a la Fundación Pacta, patrocinó la presentación de este recurso ante la Corte Constitucional por parte de Efraín Soria, que forma parte de la Fundación Equidad, y claro, viene a hacer este pronunciamiento, digamos, el pronunciamiento de la Corte viene a darle la razón a Efraín Soria. Cristian, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, Cristian. Contertulios, muy agradecido por la invitación. Yo soy súper fanático de su programa, les escucho todos los días, y sobre todo hoy les traje esta pequeña banderita, si la pueden colocar aquí en el programa, porque este mes es el Día del Orgullo LGBT en todo el mundo, porque justamente este año se conmemoran 50 años de los levantamientos en Stonewall en Estados Unidos y todo el movimiento del movimiento de despatologización de la homosexualidad en el mundo. Entonces es un mes importante, es un mes conmemorativo para toda la población LGBTI en el mundo. De dejar de pensar que la homosexualidad era una enfermedad. Exacto, y a partir de esa represión que hubo en Stonewall comenzaron a moverse los movimientos por luchar contra la homosexualidad como la enfermedad y posteriormente como la homosexualidad como delito, ¿no? Que aquí recién se despenalizó hace 22 años. Y todas estas luchas históricas dan lugar a que lo que vivimos ayer, ¿no? A que la Corte Constitucional haya aceptado la posición de los abogados litigantes, porque nuestra posición era la aplicación directa de la opinión consultiva 2417 como un instrumento internacional de derechos humanos en aplicación del principio de igualdad y no discriminación sin la necesidad de reforma constitucional, y al parecer, como dice el comunicado, nos han dado la razón, porque únicamente mandan a reformar son las leyes secundarias de la Constitución, Código Civil y la Ley de Gestión de Datos Civiles, generando una interpretación, una resolución interpretativa modulativa de la Constitución. Claro, dice, adicionalmente dispone que la Asamblea Nacional reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo. ¿Eso no implica que la Asamblea deba tramitar una reforma al artículo 67 de la Constitución? No, totalmente no. No es necesaria la reforma. No es necesaria porque los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional, y lo único que hace la Corte es generar una modulación interpretativa para que el artículo 67 se lea de manera integral. Ahora, Cristian, ¿esta decisión de la Corte Constitucional de ayer es susceptible a esta hora de algún recurso que puedan presentar quienes no están de acuerdo con la misma, o ya no? No, la Corte Constitucional es la última instancia judicial dentro de la estructura nacional, y también les estaba escuchando que están queriendo proponer consulta popular y todo eso. Lo pueden hacer. Hay algunos sectores que plantean eso. Pueden intentarlo, pero una consulta popular pasa por el control previo de constitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y obviamente el control previo va a señalar que los derechos no se van a consultar y que el derecho al matrimonio civil igualitario ya es garantizado. A ver, leamos el artículo 67 de la Constitución de la República. En su primer inciso dice: se reconoce la familia en sus diversos tipos, el Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho, se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades en sus integrantes. Esa es la primera parte del 67. El segundo inciso dice, y este es el de la polémica: el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Quienes defienden este texto aseguran que es absolutamente claro, que no se presta a la interpretación,
y que el texto de la Constitución claramente dice que el matrimonio en el Ecuador es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se puede entender la interpretación de la Corte Constitucional si al leer el texto no quedan dudas de que de acuerdo a la Constitución el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Sí, Fabricio, pero primero, la Constitución no solo es el artículo 67. La Constitución son 444 artículos que tienen que ser interpretados de manera sistémica y armónica. No nos podemos quedar solo con este texto. No, sería absurdo. ¿Con qué hay que atarlo entonces? Con este esto hay que atarlo con dos principios, con el principio de igualdad y no discriminación y con el principio de bloque de constitucionalidad. ¿Dónde está contenido el principio de igualdad y no discriminación? Ese es el más evidente y transversal. Vamos a comenzar pedagógicamente. Como obligación del Estado en el 3.1. Ahí sí me ayuda a ubicar, sí, Fabricio. El artículo 3.1. A ver, dice, son deberes primordiales del Estado garantizar, ese es el 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Eso dice, garantizar sin discriminación. Todos los derechos en particular. Entonces, nos está hablando de que el Estado tiene la obligación de garantizar. No está exceptuando ningún derecho. No. Vamos al 11.2. Vamos al artículo 11.2. Con tertulio, como vino armado hoy con la Constitución, nos permite tener mayor conocimiento. Para que no nos lancen Biblias, ¿no? Claro. A ver, el artículo 11.2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portal VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Vamos al 66.4. El 66.4. 66, número 4, derechos de libertad. Se reconoce y garantizará a las personas. 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Vamos al 83.14. Vamos al 83.14. Estamos en una clase aquí de Derecho Constitucional con nuestro invitado. Le puedo invitar cualquier momento a mis clases de Derechos Humanos en la central. Muchas gracias, Fabricio. Qué amable. Espero que me invite. Claro. 83.4 me dice, ¿no? 83 responsabilidades son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la Ley. 14, perdón. Respetar y reconocer las diferencias étnicas, nacionales, sociales, generacionales, de género y la orientación e identidad sexual. No queda más que evidente, Todos estos artículos que hemos dado lectura apuntan en la vía de la no discriminación. Exacto, de que no podemos aplicar la Constitución en un tono discriminatorio y de segregación. Si hablamos del texto, vuelvo al texto del artículo 67. Al señalar ese artículo 67 que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, ¿es un artículo discriminatorio? En la aplicación literal, formal, nosotros hemos venido diciendo desde el 2008 que es un artículo discriminatorio y que justamente la interpretación de la igualdad y no discriminación permite romper esa discriminación literal. Ahora, Cristian, un tema polémico que nos lo planteaba algún oyente es esta decisión de la Corte Constitucional, y digamos ya cuando se ponga en marcha el matrimonio como tal para las personas del mismo sexo, ¿qué posibilidades abre para que las personas del mismo sexo puedan adoptar niños? Pues ese es un proceso posterior. Ya. Y realmente no es la prioridad en este momento, porque en este momento tenemos que garantizar el goce efectivo del derecho al matrimonio, pero no solo el derecho al matrimonio. Nosotros venimos con algunos obstáculos en ejercicio de derechos en varias áreas. Tanto así que hace 2 años, la anterior Corte Constitucional en el 2007 sacó el caso Bruno Paolo Calderón y en el 2018 el caso de Satia. Las 2 sentencias obligaban a la Asamblea a generar reformas en las leyes en el plazo de 1 año. El caso de Bruno Paolo ya son 2 años y en el caso de Satia va a ser 1 año y la Asamblea ha sido negligente, no nos ha invitado. La Comisión de Derechos Colectivos, nosotros hemos pedido una sesión, pero no nos han dado paso. Entonces hay una omisión total del Estado en el reconocimiento de nuestros derechos
El Ejecutivo, Lenín Moreno, desde el 2017 tenía que aprobar la política pública LGBTI, que hasta la fecha sus ministros y ministras no han tenido la decisión política de llevarlo a cabo. Entonces el matrimonio igualitario simplemente es una excusa de la cual tenemos para hacer énfasis en muchos de los temas de acceso a derechos que tenemos, y uno de esos era el matrimonio igualitario, pero es para que mire el Estado y la sociedad que nuestra lucha es por equiparar los derechos al resto de gente. ¿Por qué había que ir al matrimonio y por qué no quedarse con el avance que sí registró la Constitución del 2008, que es el reconocimiento de la unión de hecho entre parejas del mismo sexo? Bueno, y justamente yo les venía escuchando, ¿no? Alexis y usted, Fabricio, venían un poco comentando esas diferencias que ha venido diciendo tanto Efraín como Pamela, desde el precio del uno con el otro, casarse es más barato que unirse de hecho, la seguridad jurídica de un matrimonio es más fuerte que la de una unión de hecho. Para divorciarse necesitas un juicio de divorcio. Para la unión de hecho... Negociazo para los abogados, además. Para las uniones, para terminar una unión de hecho puede hacerlo cualquiera de los dos de manera individual sin preguntarle al otro incluso. Para ya el ejercicio real en derechos respecto a pensiones de Montepío, por ejemplo, ustedes hablaban de las utilidades en el ámbito laboral, pero no solo eso. Recuerden el caso Satia. Las mamás de Satia estaban unidas de hecho legalmente en el Ecuador, casadas en Inglaterra, no les dejaron inscribir a su hija con los dos apellidos, lo que significa que la otra madre no podía tener derechos en el área de salud, en el área de educación. Si es que la madre gestante moría, la niña se quedaba sin familia, se iba a un proceso de institucionalización. Y la unión de hecho, si bien ha permitido la garantía de ciertos niveles de protección en el área patrimonial, en el ámbito social y en el ámbito de goce de otros derechos sociales justamente no. Y por eso es que hemos venido luchando por el matrimonio, pero también por un tema de ejercicio de libertad. ¿Por qué, más bien dicho, los heterosexuales solo tienen la opción, o más bien tienen la libertad de tener la opción de escoger entre dos instituciones jurídicas? A los LGBTI nos tocaba simplemente ajustarnos a una. Entonces también eso es un ejercicio discriminatorio, que te fuercen a escoger una institución cuando esta también está protegida para los demás. Entonces también viene por un ejercicio genuino de libertad. Hay una duda recurrente que ha surgido ayer y en estas horas, y creo yo lo ubico como la parte más polémica luego de esta controversia inicial respecto de la decisión de la Corte sobre el matrimonio civil igualitario, y este es de la adopción. Abre la puerta esta decisión de la Corte, Cristian. No sé si ustedes ya tienen el texto íntegro de la sentencia, lo que tenemos es apenas un comunicado de prensa, pero abre la puerta esta decisión a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Como yo le decía, Fabricio, bueno, primero la sentencia nos llegará en 7 días probablemente, claro, ¿no? Así que los detalles todavía son especulaciones del boletín. Pero la opinión consultiva 2417 dice que todas las instituciones del derecho de familia tienen que abrirse. Entonces en algún momento estaríamos pensando en generar esos procesos, pero para llegar allá, como les decía, tenemos que asegurarnos que el matrimonio y el derecho de la paternidad y maternidad doble estén seguros y sean accesibles. Además creo que esta cosa es paso por paso, no vas a pretender saltarte pero 10 escalones al mismo, o sea, lo de ayer, digamos, ya es un paso gigante. Claro, es un paso, pero claro, vamos a suponer que efectivamente la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene que adaptar la normativa, tanto la Constitución cuanto el Código Civil y la Ley de Identidad y Datos Civiles tiene que adaptar esta decisión de la Corte, pero y la decisión de la Corte es obligatoria porque la Corte Constitucional es el más alto tribunal de justicia constitucional y sus decisiones son inapelables. Vamos a suponer que la Asamblea da paso, evidentemente, a adaptar la normativa respecto del matrimonio igualitario, pero no permite la adopción. ¿Es posible que eso ocurra? Es posible que eso ocurra. Y si eso ocurre, podría haber una afectación a los derechos de las personas LGBTI. Es que de hecho ya están afectados porque la misma Constitución dice no se podrá, las parejas del mismo sexo no podrán adoptar. Entonces ya hay una categorización de no ejercicio
de una institución jurídica justamente por los mismos criterios que el matrimonio, por la orientación sexual. Ya, entonces, en este momento, más allá de esta decisión, que insisto, el texto de la sentencia con las consideraciones no lo tenemos todavía, pero a priori uno entendería que sí el matrimonio igualitario, pero no la adopción, al menos en este momento. Claro, en este momento. ¿Sí? O sea, porque me parece importante explicarle eso también a la opinión pública. Totalmente, pero igual, el texto constitucional en el tema de adopción igual sigue siendo discriminatorio. Ahora, Cristian, lo decidido ayer por la Corte Constitucional es de cumplimiento obligatorio. No habrá posibilidad de que un juez que no esté de acuerdo con se niegue a aceptar casar a un par de personas del mismo sexo. Si quiere irse a la cárcel, desacato. Es cumplimiento obligatorio. Claro. Aquí no hay cláusulas de conciencia ni nada por el estilo. No. Un servidor público no tiene el derecho de la objeción de conciencia, porque tiene que cumplir lo que dice la ley. Tiene que cumplir porque representa al Estado. Un servidor público representa al Estado. Pero hoy, un día después de esta decisión, no es que el registro civil ya puede casar a parejas del mismo sexo. Si quiere, nos puede casar. Pero la Corte dice que primero hay que reformar la ley, pues. No, porque justamente, ¿qué nos dice? Leamos el artículo 11, numeral 3 de la Constitución, por favor. A ver, leamos el artículo 11, numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de los derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público administrativo judicial de oficio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no están establecidos en la Constitución o en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables, no podrán alegarse falta de norma jurídica. A esta parte es importante. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Con la opinión consultiva no se puede alegar casar desde enero del 2018 con esa norma. No podrían alegar entonces que en este momento el Código Civil dice una cosa, pero verá que la sentencia de la Corte todavía no está, digamos, vigente. Claro, pero es que la opinión consultiva 24 es mandatoria para el Estado porque el Ecuador ratificó la competencia de la Convención en 1977 y las competencias en 1984. Pero ¿no sería mejor esperar a que salga la sentencia de la Corte y que la Asamblea comience? Digo, para hacer las cosas bien, si ya esperaron lo más, esperen lo menos. No, sí, totalmente. Digo, Pero de lo que quiero decir es que el marco constitucional ya permitía al Estado, sin necesidad de reforma, permitir el acceso al matrimonio civil igualitario. Correcto. Muy bien, estamos expectantes entonces del desarrollo de este tema. Es la visión de Cristian Paula sobre esta decisión adoptada por la Corte Constitucional. Nos ha comentado en 7 días ya estará pues el texto de toda la resolución con la parte argumentativa. ¿Sabemos cuántas páginas tendrá el dictamen? Pues yo considero que debe ser una sentencia o una resolución larguísima, sí. Porque no solo serán las motivaciones de los y las jueces que votaron a favor, sino también los votos salvados y las motivaciones por las cuales los otros jueces no aprobaron. Y es más, sobre todo, si quisiéramos leer esas motivaciones de los jueces que votaron en contra, justamente para saber los criterios, las razones y estar atentos con eso. Correcto. Un aporte adicional del doctor Luis Fernando Molina, que los tiempos asoma, doctor. Se había olvidado de los contertulios. Dice, discrepo con el hecho de que no se pueda adoptar porque la opinión consultiva 24 es vinculante y es parte del bloque de constitucionalidad. Y si en la opinión consultiva se permite la adopción porque directa aplicación de la ley podrán parejas LGBTI adoptar, la misma lógica, dice. Es la opinión que justamente nos expresa nuestro oyente y que le trasladamos esta inquietud en este espacio a nuestro invitado Cristian Paula. Cristian, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable, Cristian, gracias. Cristian Paula, quien patrocinó a Efraín Soria, el activista de la comunidad LGBTI que había presentado justamente este pedido ante la Corte Constitucional, que ayer mereció una respuesta y que da vía libre, luz verde al matrimonio civil igualitario. Y también Cristian Paula representa a la Fundación Pacta. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 9 minutos.